Amigos, el video pasado, Ejercicio para tener pesadillas, fue un concepto nuevo que quisimos experimentar aquí en el canal, pero definitivamente no fue del agrado de muchos y una gran mayoría no lo escuchó, no continuaron más allá de la primera parte. Así que, intentando compensar eso para no dejarlos sin la historia de terror tradicional de cada semana, hoy traemos esta pequeña historia para ustedes. No los vamos a retrasar más, solamente recuerden dejarnos su pulgar arriba. Pueden ponerlo ahora antes de que empiece el relato. Y ahora sí, prepárense para lo que viene. Hola a todos los que escriben, escuchan y hacen posible Gritos en la Noche. Siempre me han gustado las historias de terror y aunque es mucha la oferta disponible aquí en internet, yo particularmente me he hecho fanática de este canal. Tengo casi 3 años escuchándolos, junto con mi nieta. Llegamos aquí cuando tenían únicamente 2,000 y tantos seguidores. Y bueno, creo que hoy, por fin es momento de compartirles mi historia. Al menos, una de tantas que me han tocado protagonizar en la vida. Mi marido fue trailero, pero en una etapa de nuestro matrimonio, cuando nuestros hijos estaban en los últimos años de la primaria, tuvo un accidente grave que le lesionó la pierna fuertemente y, por consiguiente, tuvo que dejar de trabajar por mucho tiempo, casi 2 años hasta su total recuperación. Durante ese periodo nos las vimos negras. Claro que teníamos unos ahorritos, pero nunca los suficientes para tanto tiempo. Una tarde, yo venía de regreso a casa después de ir a buscar trabajo al centro de la ciudad. Antes de llegar a mi colonia, de un estrato social modesto, me bajé en la penúltima estación del metro para visitar a mi tía que vivía en una colonia de un estrato social mucho más alto, aquí, al norte de la ciudad. Ella nos había estado ayudando bastante con comida y consultas con especialistas, algo por lo que siempre le estuvimos agradecidos. Justo frente a su casa se encontraba una vieja mansión que hoy ya no existe. Una casa muy antigua, una construcción de tipo hacienda, grande, pero no tanto como otras en la misma colonia. Siempre había lucido deshabitada, pero ahora se veía movimiento de trabajadores que descargaban cosas. Llegaron nuevos vecinos, me dijo mi tía mientras platicábamos de forma muy casual esa tarde, aunque el asunto no se volvió a mencionar más. Pronto me tocó conocerlos. Eran personas muy sencillas a pesar de su situación económica sumamente privilegiada. Eso sí, no eran una familia conformada de forma tradicional. Se trataba del padre con sus 3 hijos y las abuelas materna y paterna, quienes vivían ahí. Después sabríamos que la madre se encontraba internada en un hospital psiquiátrico, aunque nunca nos compartieron el diagnóstico que la mantenía ahí. Pronto aquellas personas se hicieron amigas de mis tíos y en múltiples ocasiones, mis hijos pudieron ir a jugar a esa casa cuando yo les pedía que me esperaran en casa de mi tía, una vez que comencé a trabajar. A mi marido en casa lo cuidaba su mamá, que también vivía muy cerca de nosotros. Mis hijos decían que la casa era enorme, como un castillo. Y sí, desde fuera, claro que se apreciaba que era una casa muy grande, pero seguramente a ellos les parecía mucho más debido a su edad y estatura. Una tarde, estando en casa con mi esposo,
aún en recuperación, le platicaba sobre aquellos vecinos y cómo los niños habían hecho una amistad que parecía sincera. Mi esposo, que conocía perfecto a qué casa me refería, se sorprendió bastante y me dijo que debían ser gente de mucho dinero. Y es que esa propiedad seguramente no era nada barata si la estaban rentando, y mucho menos si la habían comprado. Le dije que efectivamente parecían tener bastantes recursos, pero hasta donde habíamos podido saber por ellos mismos, el señor había hecho su fortuna con una empresa que importaba electrodomésticos a grandes almacenes. También tienen el dinero que les da la otra abuela, interrumpió uno de mis hijos que estaba por ahí. ¿Doña Mago?, pregunté, y es que esa abuela de los niños era mayor en edad, era la abuela materna, y no siempre se sentía con ganas de visitar a mi tía. Mi hijo respondió que no, que los niños vecinos decían tener una tercera abuela, una que solamente acudía cuando sus otras dos abuelas la llamaban, una que les había dado mucho dinero para poder comprar todas sus cosas. A mi esposo y a mí nos pareció extraño. Nunca habíamos oído hablar de otra persona en la casa. Además, lo más probable es que esas fueran solamente historias inventadas por aquellos pequeños, ya que mis hijos nunca habían visto a esa mujer. En el peor de los casos, también pudo haberse tratado de una manifestación temprana de un mal psiquiátrico, tal vez como el que padecía su madre. Pero con el tiempo, esa historia se volvió más siniestra. Una tarde de nuevo en casa de mi tía, mis hijos fueron a jugar con sus amigos, pero volvieron al poco tiempo muy intranquilos. Les tomó un rato animarse a decirnos qué era lo que había ocurrido. La abuela de los vecinos nos asustó. ¿Doña Mago o Doña Eva? Seguro fue sin querer. Les dije, esperando reconfortarlos, pero ambos dijeron que no. Según nos contaron, esa tarde habían decidido jugar escondidillas. En su desesperación por no ser encontrados, mis dos hijos entraron a una habitación donde se les había indicado desde el primer día que no podían entrar. Ahí, en esa recámara, únicamente había velas y palabras pintadas en las paredes. Sin querer, derribaron algunas de esas veladoras y salieron con cuidado de esa habitación, esperando no ser descubiertos en su falta, para luego irse a esconder a la habitación de sus amigos. Uno de mis hijos se colocó detrás de la enorme cortina en la ventana y el otro debajo de la cama. Pronto, esperando ser encontrados, escucharon claramente cómo se abría la puerta de aquella habitación, pero nadie pareció entrar. Impacientes, decidieron salir de sus escondites. Ahí, en esa habitación, se encontraron con una anciana. Una anciana que no estaba ahí cuando ellos entraron, pero que tampoco habían oído caminar. Mis hijos siempre la describieron como una viejecita usando un camisón blanco. En un principio, nerviosos, pidieron perdón por haberse metido a las habitaciones, pensando que los iba a regañar. Pero aquella mujer, que solamente dirigía su vista al techo, pronto abrió la boca para emitir un sonido.
Un ruido que hizo correr a mis hijos hasta nuestra casa sin parar. No fue un lamento. Era más bien una especie de gruñido. Los dos, además, juraban que aquella anciana no tenía piernas. Mi tía y yo lo tomamos con calma. Después de todo, la imaginación de los niños es poderosa, y este tipo de cosas nunca suenan posibles la primera vez que las escuchas. Pero desde aquella ocasión, algo cambió. A partir de ese día, fueron varias las veces en que mi tía aseguraba ver a una mujer en camisón paseando por la casa de enfrente. La veía cuando pasaba frente a las ventanas. En un principio pensó que se trataba de la madre de los niños, pero al poner más atención, se dio cuenta que era una mujer mayor, seguramente ya en la tercera edad. Andaba encorvada. Y por supuesto, tampoco se trataba de ninguna de las otras dos abuelas que sí conocíamos. Mis hijos ya no habían querido ir a la casa de sus amigos a jugar, pero pasadas 3 semanas, aquellos niños comenzaron a venir a jugar al patio de la casa de mi tía. Y tras unos días, ella se animó a preguntarles por esa anciana en su casa. «Es nuestra otra abuela», dijeron. Y contaron que aquella anciana solamente hablaba con sus otras 2 abuelitas. Sin embargo, sabían que ella era quien les había dado dinero para esa casa y para el coche de su papá y sus viajes y vacaciones. «Nos dijeron que no habláramos con ella», dijo uno de los niños, dándole muy poca importancia a esa indicación. Aquello, en lugar de tranquilizar a mi tía, la dejó sumamente nerviosa. Los días siguientes, cuando llegaba a ver a esa mujer rondar los pasillos de aquella casa, cerraba de inmediato las cortinas, esperando no ser vista por ella. Habían pasado unas semanas, y una tarde llegamos mis hijos, mi tía y yo del supermercado directo a su casa. Afuera, en la calle, había una gran cantidad de vecinos reunidos justo a la puerta de aquella pequeña mansión. «Vimos una señora. No sabemos qué le está haciendo a los niños», dijo una de las vecinas, sumamente preocupada. Llevé a mis hijos a la casa y mi tía y yo nos quedamos ahí con ellos, y no tardamos mucho en poder escucharla. Desde dentro de la casa provenían ruidos. Parecían los gritos de una mujer, pero no de dolor. No eran lamentos. Parecían alaridos. Muy al fondo también se escuchaban como gritos que parecían de niños. Todos los vecinos estaban muy asustados. Uno de ellos incluso había llamado ya a la policía, y pronto arribaron 2 patrullas al lugar. Los oficiales llegaron a hacer preguntas, pero pronto ellos mismos pudieron ser testigos de aquellos sonidos horribles. Y entonces, un sonido seco se escuchó muy fuerte. Algunos creyeron que se trataba de un disparo, pero nosotras no estábamos tan seguras. Los oficiales entonces, con ayuda de algunos vecinos, forzaron la puerta y entraron. Pasaron tal vez 5 minutos antes de que salieran.
no pudieron encontrar a nadie adentro, según dijeron. Buscaron en todos lados, pero la casa parecía vacía. Lo que sí encontraron fue una habitación extraña. Dijeron que era una habitación con muchas velas y que tenía palabras escritas en las paredes, pero parecían estar en un idioma extraño. Era una habitación que tenía además un cráneo de carnero recargado sobre un saco enorme de semillas. Los policías no permitieron que nadie más entrara a ver, a pesar del morbo que aquello les había despertado a varios. Nosotros sabíamos que esa habitación existía, por el relato que anteriormente nos habían contado mis hijos. La multitud terminó dispersándose, y solamente una patrulla permaneció ahí estacionada, esperando el regreso de la familia para explicarles lo que había pasado, por qué su puerta estaba forzada y por qué había algunos cordones. Según dijo mi tía, ella vio cuando volvieron a la casa. Los vio platicando con aquellos policías y el señor pareció solamente agradecer mientras palmeaba la espalda de uno de los oficiales. No dijo nada más y toda la familia entró a la mansión. Después de ese día, mis hijos no volvieron a jugar con los vecinos. Y para nuestra sorpresa y de todos en el vecindario, 2 semanas más tarde, aquella familia se mudaría súbitamente una tarde de jueves. Habrían salido de su casa una tarde sin nada, pero nunca volvieron. 2 días después, un equipo de trabajadores acudiría a hacer propiamente la mudanza. No sabemos qué pasó, por qué se fueron o qué se tramaban ahí adentro. Sin embargo, lo que sea que invocaron en esa casa no se fue con ellos del todo. Durante años, aquella mansión intentó rentarse para familias e incluso para grabar algunas películas y programas de televisión. Pero nadie, incluso profesionales que solo pasaban unas horas ahí, soportaban estar en ese lugar por mucho tiempo. La casa, después de algunos años, finalmente se derrumbó para construir unos condominios horizontales. Y fue después de bastante tiempo que mi tía logró hacer amistad con algunas personas que viven ahí. Entre pláticas, Marisol, una madre joven que vive en ese lugar con su familia, le llegó a comentar que, en algún momento, todos los vecinos acordaron traer a un santero para intentar calmar las energías que ahí habitaban. Según ella, en ese lugar pasaban cosas muy extrañas. Y entre las más aterradoras estaba la aparición constante de una anciana que paseaba por los pasillos y por algunos condominios. Lo que sea que haya hecho aquel santero parecía haber tranquilizado mucho las cosas en ese lugar. Sin embargo, les dijo que había quedado marcado, porque lo que había habitado ahí hasta ese momento no era un fantasma, no era algo que alguna vez hubiera estado vivo. Hace poco, recordando esta historia, nos dimos cuenta que ni mi tía ni yo habíamos entrado a aquella mansión después de que esa familia la habitó. Supongo que nos pareció extraño tomando en cuenta la amistad que habíamos forjado. Pero hoy en día, mi tía sí ha podido entrar a esos condominios. La primera vez que lo hizo fue cuando estaban recién terminados y todos se encontraban vacíos.
A diferencia de varias construcciones modernas, estos condominios no se vendieron en preventa, y una vez que estuvieron terminados, a punto de salir al mercado, la constructora invitó a varios vecinos de la colonia para que los vieran primero. Mi tía cuenta que al entrar en ese lugar, tuvo la sensación más extraña. De repente, sintió eso que uno siente cuando sabemos que alguien está enojado con nosotros. Su cuerpo, además, se tensó bastante y comenzó a sentirse pesado, como si una presión enorme tratara de aplastarla. No le quedaron ganas de volver, aunque después de esa plática con la vecina, Marisol, es cierto que ha vuelto, justo al condominio de ella. Aún hoy se siente una vibra extraña, según dice, pero mucho menor y mucho menos apabullante que la que dejaron esa familia y sus 3 abuelas.